Vamos a hacer el análisis de la cartera de inversiones de Warren Buffett, del que ha sido el mejor inversor de la historia y lo sigue siendo aún a día de hoy. Vamos a hacer concretamente la revisión de su cartera de inversiones actualizada a cierre del segundo trimestre de 2025 y vamos a revisar muy bien cuáles son las principales acciones que tiene en cartera, porque eso nos puede dar una gran idea de cuáles van a ser las mejores empresas para invertir a partir de septiembre de 2025. Vamos a por ello. Para hacer esta revisión de cartera, yo voy a hacer uso de dos páginas que las vais a ver a continuación, son Whale Wisdom y Data Roma, que nos van a comentar además cuáles son las posiciones que ha abandonado en su cartera, es decir, las empresas que ha vendido Warren Buffett y las que ha comprado ahora por último. Así que bueno, ya estamos por aquí. Como estáis viendo, Berkshire Hathaway, el nombre de la empresa de Warren Buffett, dedicada a comprar trocitos de otras empresas. También dentro de este mismo grupo empresarial hay empresas que el propio Warren Buffett tiene compradas en su totalidad. Pero bueno, su actividad principal es comprar trozos de otras empresas. Como veis, efectivamente, gestionado por el legendario inversor milmillonario Warren Buffett, tenemos esta cartera actualizada al segundo trimestre de 2025 gracias a la entrega del documento 13F, como estáis viendo en esta parte, y aquí el trimestre de actualización. Como nos hacen saber en los propios datos iniciales, esta cartera a día de hoy tiene un valor total a mercado de 257.521.700.000 dólares aproximadamente, y una concentración en las 10 primeras empresas de la cartera, en las 10 primeras posiciones, de un 87,29%, siendo su posición principal, efectivamente, Apple, de la que posee 280 millones de acciones. Bajando un poquito más, vemos efectivamente las principales compras que ha realizado ahora por último, como veis con un peso bastante pequeñito, no hay prácticamente compras en este apartado, y aquí en la primera posición de venta sí que hay una venta simplemente para recoger un poquito de beneficio, para hacer algún ajuste en cartera, tan solo de un 3,45%, pero bueno, sí que es verdad que en su acción principal, que es Apple. Este tercer apartado que nos comenta las posiciones principales lo vamos a obviar de momento, porque pinchando en este segundo apartadito de aquí, donde nos comenta las acciones que tiene en cartera actualmente, este legendario inversor, ya estáis viendo por aquí debajo las posiciones principales que tiene Warren Buffett en cartera. Como veis en esta columna de porcentaje de peso en su cartera de inversiones, vamos a obviar todos los que están desde el puesto de Sirius XM Holdings, puede que mencionemos alguno de pasada, pero no nos vamos a parar a analizarlo tanto, porque ya aquí el peso de esta inversión dentro de su cartera empieza a ser demasiado bajo. Tened en cuenta, como señalo, que estamos hablando de pesos de un 0,8, un 0,6, 0,4, incluso un 0,3%. Porcentajes tan pequeñitos de estas empresas puede que mencionemos alguna, como digo, de pasada, pero no nos vamos a parar a mirarlas tanto. Sería perder más el tiempo que otra cosa en empresas que realmente no tienen tanto peso. Lo que importa de una cartera de un inversor, evidentemente y por lógica aplastante, son las posiciones principales que tiene. Ojo que aún así nos queda una cartera de 12 posiciones que nos va a dar, como comento, el 100% de la información realmente que ha utilizado Warren Buffett para constituir esta cartera. El primer movimiento que evidentemente llama un montón la atención, en esta empresa de Apple, su principal posición, esta empresa tecnológica que produce dispositivos electrónicos, como ya sabéis, la empresa de los iPhones, vaya, no tiene más, directamente la empresa más conocida del mundo. A pesar de que ahora Nvidia y Microsoft la hayan superado, que por cierto, hace nada, como hace 1 o 2 días para cuando estoy grabando esto, ha salido el iPhone 17. Es la empresa del iPad, de los MacBooks, no hace falta presentación para esta empresa. Vemos en primer lugar de todos esta venta de 20 millones de acciones, pasando a poseer la empresa de Warren Buffett un 1,86% del accionariado total de Apple. En un pasado estaba en torno a un 2%, como os comento. Ha reducido su posición un 6,67%, como digo, más que nada por recoger algo de ganancias, asegurarse algo de beneficio, aunque no sea tantísimo, y hacer algún reajuste en cartera. Pasa por tanto de tener un peso en su cartera de un 25,76% a un 22,31%. Sigue poseyendo aún así, que quede claro, en lugar de 300 millones de acciones a día de hoy, tiene 280 millones y un precio total a mercado de su posición de unos 57.400 millones, es decir, una posición que sigue siendo enormísima. Otro movimiento muy parecido que ha hecho, vendiendo nada más y nada menos que 26 millones de acciones de Bank of America, sin que haya aparecido el nombre de la empresa, ya me lo sé de memoria de tanto analizar carteras, llámese los tickers, reduciendo
en un 4,17% su posición. Sí que es verdad que aquí el accionariado de Bank of America que tiene la empresa de Warren Buffett, que tiene Berkshire Hathaway, es de un 7,96%. Aumentando sin embargo su posición en Chevron en un sector estratégico pre-crisis como es el de la energía y en concreto evidentemente de una petrolera, teniendo actualmente 122 millones de acciones, un poquito más, y un precio total a mercado de su posición de 17.500 millones. Segunda y cuarta posición se mantienen estáticas American Express con el ticker AXP y Coca-Cola. Esta mítica inversión de Warren Buffett, dicho por él mismo, nunca va a vender las acciones de Coca-Cola que tiene. Sus hijos las heredarán y seguramente también los propios hijos harán que los nietos las hereden. Demostración de la fiesta en una inversión no se da cuando sale, se da en el durante. Precisamente gracias a que has ganado muy buen lucro por haber comprado, por haber entrado a un buen precio. El beneficio de las inversiones se hace en el durante. Simplemente fíjate en que cuanto más tiempo te quedes en la inversión, más te vas a beneficiar del interés compuesto. Asegúrate también de que has entrado en buen precio según tu análisis y ojalá tener una acción y que te esté dando dinero toda la vida. Y si tanta insistencia tienes con vender, efectivamente más alto venderás. Partimos de la base de que sea en una buena inversión, por eso sube. Si no estás en una buena inversión, evidentemente te tienes que salir. Conclusión, el beneficio de verdad en una inversión se da en el durante. 400 millones de acciones, nada más y nada menos, es lo que tiene Warren Buffett de Coca-Cola y un precio total de su posición a mercado de 28.300 millones. 150 millones de acciones aproximadamente de American Express y un precio total de su posición a mercado de 48.360 millones de dólares. Bajando un poquito más, ya nos hemos quitado con esto las 5 primeras posiciones para que os hagáis una idea por el peso que tiene en su portafolio a día de hoy, para que os hagáis una idea ya en las 5 primeras posiciones, habiendo analizado nada más que las 5 primeras, ya nos hemos quitado de encima el 70% de su cartera. Nos comentaban al principio del todo, como veíais en los datos iniciales, que el propio Warren Buffett tenía en las 10 primeras posiciones, y os lo vuelvo a poner por aquí, un 87,29%. Bueno, pero es que realmente un dato todavía más importante que ese es que en las 5 primeras posiciones nada más tiene prácticamente este número, tiene un 70% de este 87 que nos citan aquí. O sea que realmente el propio Warren Buffett tiene una concentración de cartera enormísima, tan solo en 5 valores un 70%. Y si mirásemos por ejemplo los 11 primeros valores ya tendríamos más del 90% de su cartera, de ahí lo que os comentaba que el resto de valores los desechamos por su poquito peso. Siguiendo con más empresas de sectores estratégicos, tenemos efectivamente a la calificadora, a la agencia de calificación Moody's. En el sector de las finanzas, esta empresa que da calificaciones crediticias a otras empresas y también a Occidental Petroleum. Esta empresa de energía, muy hermanita de Chevron también, y vemos una tendencia de este inversor no solo a tener una cartera bastante concentrada, sino a declinarse por el sector de la banca. Warren Buffett, más que ser un inversor toda la vida, ha sido un banquero, y a sectores estratégicos como es por ejemplo la energía. En bienes de consumo nos encontramos a Kraft Heinz y a Kroger, y para tener un poquito más de sector financiero a Chubb Limited. Vemos las empresas de tarjetas de crédito, como digo, muchas más finanzas de Visa y Mastercard en los puestos 11 y 12. Y como veis en esta columna que os estoy señalando por aquí, podéis comprobar desde qué trimestre y año Warren Buffett tiene estas acciones en cartera. Vemos acciones por ejemplo que tiene desde el año 2001, alguna empresa algo más pequeña pero en la que se ha metido últimamente, algunas empresas también con unos problemillas recientes que pueden haber pasado, como es el caso de United Health, empresas muy famosas como Amazon, pero que como comento tienen un peso muy pequeño en su cartera, nada más que un 0,85%, más compañías de consumo discrecional. El consumo discrecional es el consumo que se hace muy poquitas veces. Por ejemplo, ir a comprar al supermercado no es consumo discrecional, tú puedes hacerlo todos los días, pero por ejemplo comprar un coche o comprar un iPhone sí es consumo discrecional. Acordaros de lo que significa el término discreto en estadística, que da valores puntuales, que se da puntualmente, que analizamos las cosas por los valores puntuales que se da, como es por ejemplo el caso de compras de vehículos para una persona a lo largo de su vida. Tecnología muy cara, en definitiva compras que por su cuantía, porque son de una cuantía muy importante, son caras, un humano las hace muy poquitas veces en la vida. Ahora sí que es verdad que las veces que se realizan estas transacciones, el beneficio es muy grande, porque como comento,
momentos son transacciones con montantes de cuantías muy importantes. Acordaros simplemente de que es un consumo que se da puntualmente porque en este tipo de transacciones tratamos cantidades muy grandes. Y el ejemplo clarísimo es la compra de un vehículo. Tú no compras un vehículo todos los días. Vemos, a pesar de que haya vendido una parte de su posición muy grande el propio Warren Buffett, de Apple y de Bank of America, seguimos viéndole con una cartera bastante estática. No lo veíamos refugiándose tanto en el sector de la energía y de la banca como sí había hecho en trimestres anteriores y de hecho bastante recientes. Sí que es verdad que ha invertido un poquito más ahí, aunque en Bank of America en concreto se deshizo de algo de su posición, pero igualmente sigue quedándose bastante estático.